En esta presentación veremos el cálculo de las medidas descriptivas para datos agrupados. Recordemos que las tablas de frecuencias nos permiten presentar de manera organizada y sintética información. En esta tabla de frecuencias, compuesta por 7 clases, tenemos organizados 50 datos. Estos datos corresponden a la duración de las llamadas en minutos realizados por un call center. Presentaremos primeramente el cálculo de la media aritmética o promedio. Describiremos los elementos de esta fórmula a través del siguiente ejemplo. Calcularemos el promedio. El promedio requiere el cálculo de la marca de clase en la tabla de frecuencias. De esa tabla nos traeremos las clases y la columna de las frecuencias absolutas. Calcularemos por nuestra parte las marcas de clase que consisten en los puntos medios de cada clase. Esta clase tiene marca de clase 1.25, la segunda clase el punto medio es 3.75, la siguiente clase su marca o punto medio es 6.25 y así sucesivamente. Con esto haremos el cálculo de la media o el promedio. El proceso es muy sencillo, consiste en multiplicar la frecuencia absoluta de la clase por su correspondiente marca de clase. Tomamos la frecuencia y la multiplicamos por su marca de clase. Tomamos la segunda frecuencia, 19, y lo multiplicamos por su correspondiente marca de clase. En la tercera clase, su frecuencia es 9 y su marca de clase es 6.25. La cuarta clase, su frecuencia es 5 y la multiplicamos por 8.75. Y así sucesivamente hasta la última clase, cuya frecuencia es 2 y su marca de clase es 16.25. Todo esto se suma y se divide entre el total de datos que tengamos. Eso da el promedio de 6.05. El 6.05 intenta describir lo que ocurre en esta información. Es la media de los tiempos. Otra medida descriptiva muy importante es la moda. En una tabla de frecuencias, la moda se calcula a través de esta fórmula. Ilustraremos su uso a través del siguiente ejemplo. Retomemos el ejemplo del call center, en el cual se describe el tiempo de duración de una llamada y la frecuencia absoluta de los datos. Aquí hay 50 datos. Lo primero que hay que hacer es identificar en cuál de las clases de la tabla hay mayor frecuencia absoluta. Eso define lo que denominaremos como la clase modal. Esta es la clase en la que hay mayor frecuencia absoluta. Sobre esta clase y únicamente en esta clase utilizaremos la fórmula de la moda. De esta clase tomamos entonces que el límite inferior de la clase L sub I es 2.5, que delta sub 1, que es el valor que aparece en la fórmula, se obtiene de calcular la diferencia de las frecuencias entre la clase modal y la clase previa. Esa diferencia es 11 unidades. Delta sub 2 expresa la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la clase posterior. Esa diferencia es de 10 unidades. Y también requerimos el ancho de la clase, que es la distancia a la que están el límite superior e inferior de la clase modal. Esto da como resultado, al aplicarlo en la fórmula, de 2.7. Repasemos de nuevo el proceso. La moda se calcula con el límite inferior de la clase modal, 2.5. A ese valor se le adiciona delta sub 1, que es la diferencia entre las frecuencias de la clase modal y la previa, que son 11 unidades. Ese valor se pone aquí en el numerador igual que aquí y se le adiciona además la diferencia que hay entre las frecuencias de la clase modal y la clase posterior. Esa diferencia entre estos dos valores es de 10 unidades. Se multiplica por el ancho de la clase modal, que son 2.5 unidades, y con eso se obtiene la moda. La mediana también es una medida muy importante de calcular. Ilustraremos el uso de esta fórmula a través del ejemplo. Nos traeremos
de la tabla de frecuencias las clases, las 7 clases, su frecuencia absoluta y también para este particular caso de la mediana nos traeremos la frecuencia absoluta acumulada. Recordemos que estas frecuencias se van obteniendo por acumulación de las frecuencias absolutas. Vamos a ir acumulando, por ejemplo, el 36, recordemos que se obtiene de sumar 9, 19 y 8, que es la acumulación de frecuencias hasta esta clase, por ejemplo. El cálculo de la mediana requiere identificar primeramente en qué posición de la tabla se encuentra la mitad de los datos. Como la muestra es de tamaño 50, la mitad de los datos son 25 datos. Aquí es entonces donde está la mitad de los datos. En la frecuencia absoluta 27, que es la segunda clase, es donde aplicaremos esta fórmula para calcular el valor de la mediana. Los elementos de la fórmula que requerimos son, primeramente, el límite inferior de la clase mediana. Es 2.5 el límite inferior. El valor de n que aparece en esta fórmula es el número total de datos que correspondería a 50 en nuestro ejemplo. F mayúscula con el subíndice m-1, esta F mayúscula representa los valores de la frecuencia acumulada hasta una clase anterior a la mediana. Es decir, si esta es nuestra clase mediana, nos ubicamos en la clase previa y tomamos de ahí la frecuencia absoluta acumulada, 8 en este caso. El denominador de la fórmula, F minúscula sub ME, es la frecuencia del intervalo mediana. La frecuencia absoluta de la clase mediana es 19. Y finalmente requerimos el valor del ancho de la clase, que es 2.5 unidades. Sobre la fórmula aplicamos los datos y obtenemos que la mediana es 4.73 minutos. Repasemos. La mediana se obtiene adicionándole al límite inferior de la clase mediana, que la clase mediana la ubicamos observando el número de datos y tomando la mitad de los datos. Aquí cae el dato número 25, esa es la razón. A esto le sumamos el número de datos que tenga el grupo que estamos analizando, 50 en este caso, lo dividimos entre 2 y a eso le restamos la frecuencia absoluta de la clase previa a la clase mediana. Lo dividimos entre la frecuencia de la clase mediana y lo multiplicamos finalmente por el ancho de clase. De las medidas de dispersión más importantes que hay son la varianza poblacional y la varianza muestral. La varianza de la población, esta es una versión de fórmula y esta es otra opción de fórmula. Recuerde que la población requiere que tengamos todos los datos. La varianza de la muestra, estas son sus fórmulas. Recordemos que es un subconjunto, una muestra, es un subconjunto de la población. Describiremos el uso de estas fórmulas con un ejemplo. Recordemos que la desviación estándar se obtendrá de calcular la raíz cuadrada positiva a la varianza. En este ejemplo calcularemos la varianza y la desviación estándar para la duración de los tiempos de llamadas de un call center. Nos traeremos de la tabla de frecuencias todas las clases, nos traeremos la columna de frecuencias absolutas y también nos traeremos los datos de las marcas de clase. Utilizaremos el cálculo de varianza muestral. Esta es una opción. Los elementos que están aquí son X sub I representa las marcas de clase. X promedio es la media aritmética. F sub I representa la columna de las frecuencias absolutas y N es el número de datos. Recordemos que hemos calculado en momentos anteriores la media aritmética de esta tabla de frecuencias. Realizaremos el cálculo utilizando esta fórmula que está aquí. Desarrollaremos primeramente la sumatoria de X sub I al cuadrado por F sub I. Lo que vamos a hacer es tomar cada marca de clase, elevarla al cuadrado y multiplicarla por la frecuencia absoluta. Tomamos la primera marca de clase, la elevamos al cuadrado y la multiplicamos por la frecuencia absoluta.
Tomamos la segunda marca de clase, la elevamos al cuadrado y la multiplicamos por la frecuencia 19. A eso le adicionamos la marca de clase 6.25 elevada al cuadrado multiplicada por la frecuencia de esa tercera clase. Y así sucesivamente hasta la última de las clases, cuya marca es 16.25, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la frecuencia absoluta. Sumamos todos esos valores y ese valor lo que vamos a hacer es restar, estamos siguiendo esta fórmula, restar el producto del número de datos por la media aritmética elevada al cuadrado. Y al final dividimos todo esto entre n-1. Esto nos da por resultado 17.3 minutos al cuadrado. Para obtener la desviación estándar, lo que vamos a hacer es calcular la raíz cuadrada de la varianza muestral, dando por resultado 4.16. Es recomendable volver a practicar estos conceptos con el ejemplo que aquí se muestra.